2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy la profesora Elsa Ticona del área de biología. Hoy veremos ingeniería genética para sexto de secundaria. Acompáñenme. Jóvenes y señoritas, miren, acá tengo una manzana. Imagínense que esta manzana la parto en dos y por dentro no es una manzana. Por dentro, imagínense que es un kiwi. Por fuera es una manzana, pero por dentro es otra fruta. ¿Qué dirían ustedes si pasara eso? A ver, observen esta imagen y vean. Hay una naranja, pero por dentro es otra fruta, es un kiwi. Y observemos también acá la palta. La palta no tiene pepas. Es para pensar, ¿verdad? Observemos esta otra imagen. Tenemos acá la piña, pero por dentro es de otro color. Presenta un color rosa. Esas situaciones nos hacen pensar por qué será así o qué pasará o qué habrá ocurrido dentro de la fruta. Y no solamente en esa situación. Imagínense que los agricultores, para producir, tienen que luchar con plagas, con ciertas plagas. Pero imagínense que esos agricultores ya no tendrían que luchar con las plagas. Su producción se elevaría. Sus ingresos económicos también se elevarían. Esas situaciones los vamos a estudiar ahora en la ingeniería genética. La ingeniería genética es una ciencia que se encarga de la modificación de los genes. Manipula a los genes y los modifica. Los modifica y obtenemos un organismo como nosotros querramos. Podemos obtener una manzana que por dentro sea otra fruta. Podemos obtener una manzana que además de ser por dentro un kiwi, presente otro color. Situaciones así hacen que la genética sea una ciencia bastante importante y bastante interesante, porque podemos hacer lo que querramos. En el caso de los agricultores, los choclos u otro vegetal u otro producto ya no tendría esa dificultad de lidiar con las plagas. E incluso podríamos hacen ¿sí? que los choclos en lugar de ser pequeños sean ahora grandes o que duren más tiempo, como en el caso de los tomates, duran más tiempo y podemos exportarlo. Todo eso abarca la ingeniería genética. Lo manipulamos al gen. Podemos recortar un segmento, sacarlo y colocar ahí otro segmento de otro gen. O sacarlo y modificar como nosotros querramos. Eso hace la ingeniería genética. Ahora, en la ingeniería genética se toma una característica que se presenta en los genes, en la reproducción en sí. Cuando hay una fecundación, se unen características de los progenitores, las características de mamá y de papá, y al unirse se combinan los cromosomas homólogos y generan una recombinación genética, y la descendencia va a tener características de ambos progenitores. Y eso es lo que se aprovecha. Sacamos un segmento, cortamos un segmento, lo cortan y retiran ese segmento. Podemos incorporar otro gen en ese lugar y esta célula se reproduce y obtenemos más copias de lo que querramos, de nuestro objeto de interés. Pero imagínense que si modificamos un gen, pero el organismo que se obtiene, realizamos una fecundación con otro organismo de la misma especie.
La descendencia va a ser la combinación de los dos. Y la descendencia puede tener variaciones. No vamos a obtener como nosotros querramos. Si yo quiero con tales características, la descendencia tiene que ser con las mismas características. Pero en realidad en la fecundación no ocurre eso, hay una combinación. Por eso es que en la ingeniería genética ocurre la clonación. Si yo quiero esta manzana que sea idéntica, lo voy a clonar. La clonación es generar copias idénticas al original con las mismas características genéticas, con el mismo código genético. Y recordemos que nosotros tenemos un código genético único que nos hace diferente de todos los demás. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Cuando hablamos de clonación, podemos hacer que un segmento, fíjense, sacamos un segmento, modificamos ese segmento, digamos el color, ¿sí? Si tengo una manzana roja, digamos lo modifico a un color verde, ¿no ve? Lo modifico. Este segmento, que va a ser una molécula, lo voy a ir copiando al clonar. Cuando clono una molécula, eso se llama clonación molecular o génica. ¿Sí? Esto se ha aplicado en lo que es la insulina. La insulina, bueno, hay personas que tenemos diabetes, ¿sí? Y no generamos insulina. Antes se utilizaba la insulina del cerdo, pero ahora con la ingeniería genética se ha logrado crear insulina idéntica al ser humano, en realidad la insulina que genera el ser humano, porque se ha sacado un segmento donde está la producción de la insulina y ese segmento se pone a una bacteria y esa bacteria, como se reproduce, genera moléculas que van a generar insulina y eso es lo que se introduce a las personas que estamos o que están mal o que presentan diabetes. Ahora, ¿cómo se hace eso? Fíjense, si retiramos un segmento, necesitaríamos algo que corte, como una tijera. Y una vez que hayamos cortado, necesitaríamos algo que pegue, que lo una. Eso que corta o que pega son las enzimas. Tenemos enzimas de restricción, que van a ser las que cortan, y tenemos también enzimas de sujeción, las que pegan, que puede ser la ligasa. Esas son características que se utilizan en la ingeniería genética. Ahora, hay una técnica que se está utilizando actualmente y está recientemente descubierta. Es una técnica que se llama CRISPR. Es una bacteria que corta exactamente, es una bacteria que genera enzimas que cortan el ADN. Pero esa bacteria es una bacteria que se defiende de un virus. ¿Y qué hace para defenderse? Corta el ADN del virus. Y es más, guarda en su memoria la información de ese virus que le hace daño. Y cuando vuelve a verlo, ya reconoce y lo corta. Eso es lo que se quiere utilizar y se están haciendo estudios con esa técnica para poder cortar segmentos donde hayan enfermedades. Pueden ser cáncer, por ejemplo, lo cortamos, lo retiramos y nuestra descendencia ya no tendría esa enfermedad. Bien, pasemos ahora a otro tipo de clonación. Tenemos también lo que es la clonación reproductiva. Fíjense, acá tengo una ovejita. Ahora tengo dos idénticas, exactamente idénticas. Esa es la clonación reproductiva, con fines de obtener un organismo nuevo, un organismo entero, un individuo entero. ¿Cómo se hace ese tipo de clonación? Acá tengo dos células, observemos, dos células, ¿sí? Esta va a ser la célula de la ovejita que quiero clonar. Y esta va a ser la célula
de otra ovejita de la cual voy a sacar su óvulo, ¿sí? Tenemos acá el óvulo y esta célula no es una célula sexual, es una célula somática. Retiramos del óvulo de la ovejita que nos ha donado su material genético. Lo retiramos el material genético, todo el material genético del núcleo de esta célula. Una vez retirado todo el material genético, lo que va a pasar es de la otra célula, de esta célula, extraemos el material genético. Extraemos todo el material genético y lo que hacemos es introducir al núcleo del óvulo de la ovejita donante. Lo introducimos y tenemos ya una célula con el material genético de la ovejita. Esto, con descargas eléctricas, hacemos que se divide y divide hasta generar un blastocisto. Una vez generado un blastocisto, lo incorporamos a la ovejita. Y esta ovejita va a tener como descendencia a una ovejita idéntica a esta, porque tiene el material genético de esta oveja. Eso es lo que hicieron en el caso de esta oveja, se llama la ovejita Dolly. Esto se puede utilizar en el caso de animales, pero en el caso de seres humanos no, porque imagínense, hay una ética genética y la Organización de los Derechos Humanos hace referencia a la dignidad humana y la dignidad humana dice que todos tenemos derecho a vivir cualquiera sea nuestra procedencia. Y nosotros somos los encargados de inculcar a las nuevas generaciones sobre la dignidad humana. Ahora, la ingeniería genética es tan, pero tan importante que fíjense que la aplicación es amplia. Lo que se está haciendo ahora es la clonación terapéutica y en la terapéutica es similar, solamente que acá cuando se forme el blastocisto, las células madre, se van a generar células madre y esas células madre lo direccionamos hacia un tejido. Puede ser hacia un tejido, hacia el hígado, hacia el páncreas y solamente utilizamos para generar ese órgano y el resto lo desechamos. Se dice que esto ya es un embrión, entonces hay un debate en cuanto a esta clonación terapéutica porque estaríamos desechando embriones. Pero por eso es importante la ética, la dignidad humana. Y para concluir, hablemos de lo que es las aplicaciones, ¿no? Tienen bastantes aplicaciones. En la alimentación podemos obtener vinos con las características que querramos, quesos, o sea, infinidad de alimentos con la modificación genética. También en la ganadería, los animales que querramos, se están generando animales, en el caso de las reses, con bastante masa muscular para la venta. Muy bien, jóvenes, espero que el tema de hoy haya sido de su agrado. Conmigo nos veremos en una siguiente clase. Y no se olviden de repasar el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Hasta luego. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.